Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos de tres temas importantes cuando de trabajar con hojas de cálculo en Excel se trata. Bienvenidos y empecemos. El primer concepto en el que trabajaremos es lo que conocemos como celdas, en donde en Excel una celda es el elemento más básico que podemos encontrar en una hoja de cálculo y es un espacio que me permite almacenar diferentes tipos de información. ¿Qué tipos de información? Por ejemplo, un texto en donde puedo agregar un mensaje, tipos de datos como número, en donde Excel también me permite hacer diferentes actividades con este tipo de datos, como por ejemplo sumarlos, operarlos matemáticamente, o datos más complejos como por ejemplo almacenar una fecha. Esto gracias a unas características que también Excel me permite brindarle a los datos que yo voy almacenando. ¿Qué tipo de características? Por ejemplo, un formato. En este caso vemos que en esta celda hay un formato aplicado tipo fecha. El color de la fuente en la que yo quiero que se vean mis datos. El color de fondo de las celdas, por ejemplo. O inclusive el tamaño con el que quiero resaltar también el texto que almacené en estas dos celdas. Excel también me permite ubicar a través de unas coordenadas en donde se encuentran las celdas. Por ejemplo, vamos a ubicar la celda en la que almacené textos, en donde en la parte superior izquierda observamos que esta celda se encuentra ubicada en las coordenadas B2. ¿Y esto qué quiere decir? Que se encuentra en la columna B y en la fila 2. Esto es importantísimo también para identificar la ubicación de una celda en específico. El segundo tema en el que vamos a trabajar es lo que conocemos como rangos. Y un rango es un conjunto de celdas adyacentes. Y acá es donde Excel ya me permite almacenar muchísimos más datos. Conjuntos, ¿verdad? En este caso puedo seleccionar un rango de manera vertical o de manera horizontal, en donde pues puedo empezar a almacenar diferentes tipos de datos e inclusive pues puedo almacenar ya muchos datos más. Los rangos también me permiten tener unas características o unas definiciones. Por ejemplo, si yo selecciono este rango, Excel me indica en la parte superior izquierda que este rango de datos contiene 8 filas y una columna. O si me remito al rango horizontal, en este caso Excel me indica que estoy seleccionando una fila y 5 columnas. Acá es cuando ya empiezo a darle forma de una manera más fuerte a lo que llamamos tablas. En este caso, una tabla es un conjunto de datos o un conjunto de celdas, o un rango también se puede definir como un rango, pero una tabla de datos tiene unas características específicas, como por ejemplo un encabezado, en donde también lo podemos llamar título, y es lo que nos va a permitir identificar el tipo de dato que yo tengo almacenado en esta columna, por ejemplo. Y por otro lado, voy a poder almacenar una gran cantidad de datos, ¿cierto? De diferentes características, ¿no? Puedo tener una columna en donde almacene números, otra columna en donde almacene fechas, otra columna en donde almacene texto, por ejemplo. Teniendo estos tres conceptos claros, vamos a trabajar con un ejemplo, con una tabla de datos ya totalmente estructurada, y es un ejemplo del listado de estudiantes de una universidad, en donde tenemos diferentes datos como por ejemplo el nombre del estudiante almacenado en la columna A, el ID del estudiante en la columna B, el semestre en el que se encuentra cada estudiante, el código del pregrado, ya que es una universidad, están cursando una carrera universitaria, el nombre del pregrado, en este caso la carrera que están cursando. Vemos acá ingenierías, diseño industrial, administración, y finalmente el costo en dólares que tiene cada semestre. Y cuando tengo la información de
de manera dispuesta como la tenemos en este ejemplo, Excel también ya me permite acceder a diferentes herramientas con las cuales voy a poder trabajar una tabla de datos como esta. ¿Qué tipo de herramientas? Por ejemplo, algo muy conocido en Excel es que yo puedo organizar la información de acuerdo a cómo me quede mejor analizarla. Por ejemplo, voy a seleccionar toda la tabla de datos. En la parte superior nos vamos a ir a la opción llamada datos y vamos a encontrar una opción llamada ordenar. En este caso, Excel me indica o me pregunta más bien por qué tipo de columna quiero organizar la información. Por ejemplo, vamos a organizarla alfabéticamente por el nombre de los estudiantes, en donde primero seleccionamos el nombre de la columna, ¿verdad? Ordenar según los valores contenidos en esta columna y al final el criterio de ordenación. ¿Qué quiere decir esto? Que Excel me va a organizar los datos alfabéticamente desde la A hasta la Z. Le damos a aceptar y efectivamente en la parte superior de la tabla vamos a encontrar los nombres que comienzan por A. ¿Listo? Pero ahora quiero organizar los datos por el nombre de la carrera, por ejemplo, para que Excel me muestre la información de una mejor manera. Vamos a hacer la misma operación, ordenar. En este caso vamos a seleccionar el nombre del pregrado con la misma organización y ya Excel me permite analizar la información de los estudiantes que se encuentran en la carrera de Administración de Empresas, Diseño Industrial, Ingeniería de Software y así hasta el final de la tabla. Esta es una funcionalidad súper interesante, pues porque como lo vieron me permite entrar a analizar los datos de una mejor manera. Ahora, por ejemplo, quiero organizar los datos teniendo en cuenta el semestre de los estudiantes. Volvemos a hacer la misma operación, le damos clic en ordenar, seleccionamos el semestre y miren que acá como en esta columna tengo contenido un dato tipo número, Excel ya no me la organiza alfabéticamente, sino me pregunta si quiero organizarla de menor a mayor, de mayor a menor o en una lista personalizada. En este caso vamos a seleccionar de mayor a menor para conocer cuáles son los estudiantes que se encuentran en los semestres más altos. Y en este caso observamos que tenemos un grupo de estudiantes en el semestre noveno, en el octavo, en el séptimo y así sucesivamente hasta el final de la tabla. Otra herramienta o funcionalidad que nos permite tener Excel para trabajar datos y analizar esos datos es una funcionalidad que conocemos como filtro, en donde también está ubicada en la pestaña datos. Seleccionamos filtro e inmediatamente Excel automáticamente me asigna unas flechas, unos elementos que me permiten seleccionar cuál es la información que yo quiero ver precisamente o que necesito filtrar en esta tabla de datos. Por ejemplo, yo quiero filtrar todos los estudiantes que se encuentran en el semestre 1. Excel me permite acceder a los datos que se encuentran contenidos en esta columna y agruparlos. Vamos a quitar la selección y vamos a seleccionar los que se encuentran en el semestre 1. En este caso, Excel me permite filtrar estos datos y entrar a analizar de una manera muchísimo más sencilla este tipo de información. También lo podemos hacer con la carrera, por ejemplo, en donde vamos a seleccionar todos los estudiantes de Administración de Empresas. Esta es una funcionalidad bien interesante, pues que también Excel me permite tener para hacer un análisis de datos con muchísima más eficiencia, que al final eso es lo que buscamos cuando necesitamos analizar volúmenes de datos grandes en Excel. Como un truco adicional, Excel me permite personalizar los nombres de diferentes celdas o de una tabla de datos, con el objetivo de optimizar tiempos o procesos en los que yo quiera realizar algún tipo de cálculo. Por ejemplo, si yo quiero personalizar el nombre de la celda en donde tengo contenido el número 1, 2, 3, 4, 5, en la parte superior izquierda, yo le puedo indicar un nombre o asignarle un nombre a esta celda. La vamos a llamar número en este caso.
yo voy a seleccionar otra celda y me devuelvo a la misma celda y ya vamos a tener el nombre personalizado. Ahora bien, si quiero realizar, por ejemplo, una fórmula matemática y quiero sumar la celda número, Excel me permite identificar a través de una etiqueta y seleccionarla, entendiendo que es la celda que acabé de personalizar. Más, no sé, le voy a sumar otro 1, 2, 3, 4, 5. Y efectivamente Excel me reconoce que hice una suma entre la celda personalizada y otro dato pues que le acabé de agregar acá. Esto también es funcional para tablas de datos, en donde si yo quiero llamar una tabla de datos como la que estábamos trabajando, puedo indicarle un nombre personalizado que se llame estudiantes. Le damos enter y cada vez que yo seleccione el rango de la tabla de datos, Excel me va a indicar que tiene un nombre personalizado, en este caso estudiantes. Espero el video haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Gracias.